Hablaremos una vez más sobre la trata de personas, sobre una ley que fue aprobada recientemente y también sobre un plan de acción. Exactamente, y porque sobre todo, Cristian, preocupa no solo a nivel oficial, pero también, por ejemplo, a organizaciones como El Paso, un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país con mayor frecuencia, sobre todo en los últimos años. Por ejemplo, ¿no? Se tiene información concreta, se están atendiendo víctimas de una nueva ruta que se ha instalado justamente en este último lustro que tiene que ver con Uruguay como destino. Y hablamos, por ejemplo, del tema de República Dominicana, mujeres de República Dominicana que llegan a nuestro país, y bueno, en este contexto, ¿verdad?, de Corriente explotación. migratoria y demás, pero en un contexto particular. Exactamente. Bueno, para entender un poco más el fenómeno y también conocer el alcance de esta ley y de este plan, ya recibimos a Andrea Tuana de la ONG El Paso. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿Qué significó en primera instancia la aprobación reciente de esta ley integral, verdad, de prevención y combate a la trata de personas y explotación de personas en el país? Bueno, ha sido realmente un salto cualitativo. Hace unos 10 años más o menos comenzó a trabajar en Uruguay la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata, una mesa integrada por distintas instituciones públicas y también ONGs, en donde ya en ese momento avisorábamos que el tema de la trata estaba bastante instalado en Uruguay y que se requerían una serie de acciones y articulaciones para poder enfrentarlo. Es un tema enorme, complejo, es un tema en donde intervienen redes de crimen organizado transnacional en muchos casos. Entonces, 10 años después, realmente tener la ley para nosotros es un paso fundamental. a través del trabajo de campo también lo que se ha logrado es visibilizar muchos de esos casos que por mucho tiempo estaban allí en el plano de la especulación. Ahora hay números concretos incluso. Ahora hay números concretos, aunque siempre es un subregistro, Sí, claro. porque los números que tenemos es de las personas que llegan a pedir ayuda. Y no siempre es tan sencillo que las víctimas se acerquen, que pidan ayuda, que reconozcan que están en una situación de trata, porque una de las modalidades que tienen las redes para operar, por ejemplo en el caso de las mujeres dominicanas, es captarlas en su país. Obviamente van a buscar a las mujeres que estén en peor situación, que tengan hijos, que tengan esa carga de responsabilidad, y les dicen que viniendo al Uruguay van a encontrar un trabajo con el que van a poder solventarse ellas y a su familia en Dominicana. Se vienen así, sin pensarlo. Pero las redes ya las endeudan, les compran el pasaje, les compran algo de ropa, les dejan algo de dinero para su familia, y cuando pisan Uruguay tienen una deuda astronómica que en su vida van a poder pagar. Pero además de eso, a la semana se dan cuenta que ese trabajo no existe. Y ahí quedan en una situación, varadas en Uruguay, con una deuda, en una pensión en general, que es donde las redes les facilitan. Y bueno, allí las redes, el planteo es, bueno, si no tenés cómo devolvernos este dinero y solventar a tu familia, puedes ir a trabajar al trabajo sexual. Pero claro, esa es una presión, eso es una coacción. Sin embargo, las mujeres muchas veces lo viven como, esto en realidad fue culpa mía por haber aceptado esto, por haber sido engañada. Tengo que pagar esta deuda y bueno, cuando me libere de esto me voy. Y eso realmente no es tan así. Y además la explotación de la prostitución es para las redes. No solo hablamos de adultos, que eso también es gravísimo. Bueno, ese es otro campo enorme, que es el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahí lo que más vemos es trata interna dentro de las fronteras del país, aunque hemos asistido a algunos casos de trata internacional. Y una de las cosas que estamos viendo, que nos preocupa muchísimo, son los embarazos forzados, producto de situaciones de explotación sexual en niñas, adolescentes de 15, 14, 13, con señores que les duplican la edad, y en donde muchas veces es el primer paso para luego captarlas e involucrarlas en circuitos de explotación sexual. Fuertísimo. Bueno, vamos a ir también a ese punto porque la ley además contempla determinadas situaciones que también han sido muy polémicas, si se quiere, en cuanto que, bueno, hay divergencia de opiniones en cuanto a la pena y a las posibilidades que habilita esta ley para las personas explotadas. Pero para seguir entendiendo cabalmente este asunto, decías algo muy importante, que es, hay que perseguir, no sé si será la palabra, también a quienes consumen el sexo, ¿no? En esta modalidad, o incluso, bueno, pornografía infantil y demás. ¿Qué pasa con ese consumidor? Ese es un punto bastante invisible, del que poco se habla. Hay toda una gran discusión entre, bueno, pero si tú le pagás a una persona mayor de 18 años, no estás cometiendo un delito. Es cierto, el delito es pagar por sexo a una persona menor de 18 años, porque eso es un delito, eso es explotación sexual. Ahora,
Tú también puedes encontrarte en distintos establecimientos a mujeres mayores de 18 años que son víctimas de trata. Entonces, no hay una ley que contemple de que si tú le pagas a una víctima de trata estás cometiendo un delito, y no es fácil también para el consumidor poder saber si esa persona es una trabajadora sexual independiente o está en esa situación. De todas maneras, nosotros creemos que hay que empezar a poner una mirada en el mercado sexual, ese que es legal, ese no el de las whiskerías, el de los prostíbulos. ¿En qué situación llegan esas mujeres? ¿Esas mujeres son trabajadoras sexuales autónomas o son mujeres que están llegando a través de redes, pero que todo eso se hace en forma encubierta? ¿Y eso está contemplado en el marco de este plan que fue presentado días atrás? Eso está contemplado en la ley y en el plan de poder generar estrategias mucho más fuertes e intensas de persecución del delito. Porque acá una de las cosas muy importantes que hace 10 años venimos trabajando, no podemos esperar de las víctimas, no podemos esperar que la víctima quiera enfrentarse a un juicio con una red de crimen organizado transnacional. ¿Por qué? Y bueno, porque eso genera mucho miedo, mucho riesgo, las redes amenazan de muerte, saben dónde está tu familia en Dominicana o en donde sea. Entonces hay que dotar a la policía de recursos para hacer investigaciones proactivas, investigaciones encubiertas, como se hace para el tráfico de drogas, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos una muy buena brigada contra la trata, realmente trabajan muy bien, con mucho compromiso, pero son muy pocos recursos, entonces es imposible. Estamos hablando además atender. de uno de los negocios más lucrativos en el mundo. Exacto. Increíblemente en este siglo, ¿no? Sí, exacto. La explotación de personas. La explotación de personas, tráfico de armas y de drogas son los 3 negocios ilegales, criminales. Pero digamos, más que poderosos más también. poderosos, sí. Andrea, 72 casos atendieron solo en 2017. ¿Qué tipo de atención, qué tipo de contención se le brindó a estas personas que de alguna manera fueron ellas las que denunciaron estar en esa situación? ¿Cómo se las pudo ayudar? Sí, bueno, se le brinda, primero que nada, se hace una evaluación de riesgo cuando la situación llega, en dónde está viviendo, si está en una whiskería, si está en una pensión, cuánto la red la está controlando, y ahí lo que se generan son algunas alternativas de salir de allí, ir como a algún refugio de mujeres o alguna alternativa habitacional. Y luego se hace un proceso de acompañamiento muy importante en cuanto a las secuelas psicológicas, a las secuelas también en la salud general, por ejemplo en salud sexual y reproductiva hay mucha secuela, y un acompañamiento a nivel social. Entonces a estas mujeres tenemos que ayudarlas a reinsertarse socialmente. Si son migrantes, necesitan mucho acompañamiento porque están solas, no tienen a nadie. Entonces necesitan un acompañamiento muy cercano. Muchas veces vienen al servicio hasta con sus hijos pequeños, pasan bastante tiempo allí. Si son uruguayas, tratamos de ir reconstruyendo esos vínculos y esas redes. Y además, bueno, la inserción laboral, eso es fundamental. Y algunas quieren volver. No todas, no la gran mayoría, pero algunas quieren volver y algunas quieren traer a sus hijos. Y en ese caso, cuando se presenta una situación de este tipo, ¿están establecidos, digamos, los lazos de cooperación entre naciones como para que también la patria de esa persona pueda ofrecer redes de contención? Están establecidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace un muy buen trabajo, pero yo te diría que son lazos débiles. Hay poca celeridad, el trabajo no se hace con la dinámica y la rapidez que uno quisiera. Nosotros tuvimos el caso de una chica de 15 años que fue traída de Ecuador por una pareja que le ofrecía venir a estudiar y a trabajar. Los padres de una población indígena muy pobre dijeron que sí, la niña estaba feliz de tener esa oportunidad, y cuando llegó a Uruguay fue explotada laboralmente, le hacían cuidar a la niña, limpiar toda la casa, además tenía que ir a vender artesanías a la Plaza Matriz y además era abusada sexualmente. Por suerte, las artesanas, ella les contó a las artesanas y las artesanas hicieron la denuncia y la ayudaron. Pero estuvimos 2 años y medio con esa chica acá en Uruguay queriendo volver. ¿Por qué? Y bueno, por la burocracia, por las demoras. Y eso realmente es algo que tenemos que trabajar para generar mucha celeridad. Debería formar parte de este compromiso del Bueno, Estado, ¿verdad? Exacto. De alguna manera, este plan
va ordenando esas acciones, pero claro, después hay cosas que dependen del otro Estado. Sí, claro. ¿no? Bueno, sí, hay mucho para tratar de entender de toda esta situación, también qué pasa con los responsables, ¿no? Si realmente terminan yendo a la cárcel, el tema de las pruebas, etcétera. Pero está el plan que busca además al Uruguay, bueno, abrirle los ojos de que esta realidad existe en nuestro país, que es un hecho y que debemos asumirla. Pero en cuanto a la ley, que ahora falta la promulgación del Ejecutivo, hay asuntos que son novedosos, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, penal. Contanos algunos de esos detalles que son quizás un poco más, que por lo pronto quizás no recibieron aprobación en el momento del Parlamento de legisladores de la oposición, por ejemplo, ¿no? Uno que tiene que ver justamente con la posibilidad de practicarse un aborto a la persona extranjera, ¿verdad?, que ingresa a nuestro país en este contexto. Ese es un punto. Pero hay otros también. Ese es un punto, y yo lo que quiero decir es que esos aspectos que la ley contempla están alineados a los estándares internacionales de atención en estos temas, ¿no? O sea, logramos una ley que tiene estándares internacionales muy buenos. Hay muchas leyes de la región que no son así. Uno de ellos es que las personas migrantes puedan interrumpirse el embarazo, que en este caso la ley de IVE, la de salud sexual y reproductiva, no permitía a las migrantes eso. Claro, lo que dicen desde la oposición o desde las voces contrarias, que puede fomentarse un turismo abortivo. Sí, es algo como súper ridículo, ¿verdad? Pensar que una persona va a venir acá a Uruguay entre turismo y interrumpirse un embarazo. O sea, es incompatible la idea de turismo e interrupción de embarazo. Además de esa idea bastante ridícula, esto tiene que ver con que una forma de controlar a esas víctimas de trata es dejándolas embarazadas, estableciendo vínculos y generando ese embarazo. Otro punto también, por el tiempo que tenemos, es que la víctima de trata, tendría, a ver cómo explicarlo en términos, digamos, puede cometer homicidio al que la explota y no ser penada por eso. Sí, en realidad lo que se trata de cuidar ahí es que si tú estás dentro de una red sometida, coaccionada, y la propia red te obliga a cometer un delito, que es distinto, por ejemplo, traficar droga, por ejemplo, entrar ilegalmente al país, por ejemplo, te obliga a matar a otra víctima, en esos casos la víctima no es condenada porque se entiende que fue coaccionada y que estuvo en una situación de dominación, que es distinto Igual a decir, sigue siendo muy controversial, ¿no? Ese punto en sí. es controversial. Porque dicen que se les da también cierta libertad para, en definitiva, también cometer esos delitos. Es bastante difícil que una persona reducida a condiciones de explotación, o sea, si tú comprobás realmente que fuiste captada y reducida a condiciones de explotación y de esclavitud, tú tengas la autonomía de generar un delito para, yo qué sé, por venganza o porque ¿no? Por lo que fuere, y usar esta ley. Puede pasar, siempre hay esas excepciones. Pero matar a alguien ya como que parece como un extremo. Quizás el tráfico de drogas, frente a una situación de explotación. Claro, pero también cualquier ciudadano puede matar a otra persona en legítima defensa y no va preso. O sea, todos los ciudadanos tenemos esa posibilidad dentro de la ley. Hay que comprobar la legítima defensa. Bien. En este caso, la víctima también podría llegar a matar en legítima defensa o en legítima defensa de sus hijos en el marco de ese proceso de trata y relacionado a la situación de trata. ¿Dónde se puede hacer una denuncia, Andrea, para ir redondeando? Bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene una línea telefónica para pedir ayuda. Obviamente a la policía. Lo mejor en este caso sería dirigirse a Interpol, a las oficinas de Interpol en la calle Maldonado, que es donde tienen la Brigada Especializada de Trata. Ese sería el mejor lugar para una denuncia policial. Ahora, pedir ayuda, las personas podrían pedir ayuda, a veces son los familiares que tienen una persona en el exterior que son los que piden ayuda. Ministerio de Relaciones Exteriores, si es el caso, te puede recibir una denuncia, el Instituto Nacional de las Mujeres o cualquier institución pública y que luego va a activar el protocolo de actuación. Andrea Tuana, representante de la Asociación Civil El Paso, muchas gracias como siempre por tu presencia en Buen Día Uruguay. Gracias a ustedes.